Hola, buenos días. Soy Javier Pamos de Fundación Renovable, un think tank que se dedica al análisis de política energética e implantación de medidas de transición ecológica. Hoy vamos a ver un poco el debate en términos generales que llevó al gobierno español a hacer una propuesta del mercado a la Comisión Europea. Para ello hay que saber tres cosas. En términos generales, cómo funciona el mercado marginalista, hoy lo vamos a ver brevemente. La experiencia que tuvimos en España y en la península ibérica en concreto, con el tope del gas. Y por último, la propuesta en sí que el gobierno llevó a la Comisión Europea. Entonces, primero hay que entender cómo funcionan los mercados marginalistas. Un mercado marginalista principalmente funciona con compradores y vendedores que van a un lugar, al mercado, y hacen sus apuestas de cuánto quieren cobrar por la energía, pagar, y la cantidad que quieren. De esta forma se organizan las ofertas de forma escalonada, y en el punto en el que las ofertas se cruzan es el punto de casación, y esto es una característica propia del mercado marginalista. Tanto compradores como vendedores, independientemente de la oferta que hubiesen hecho, van a cobrar al precio de casación, ¿vale? Entonces, se puede dar tecnologías que han apostado a cero, que venderían su energía por 0 euros, y sin embargo cobran al precio de casación. Lo mismo ocurre con los vendedores. De aquí sale el precio del mercado mayorista, en este caso pues son 97 euros. Pero una característica que me gustaría remarcar de este mercado es que las tecnologías inframarginales, esto quiere decir las que apuestan normalmente a bajos precios, esto suele ser las renovables porque tienen coste de operación cero, cobran, una vez se ha casado el precio de energía, al precio del mercado, ¿vale? El precio marginalista. Este sistema funcionaba bien cuando se diseñó porque básicamente todas las tecnologías tenían costes de operación, es decir, eran ciclos combinados y todas las centrales tenían que comprar gas natural o fuel para operar la planta y generar electricidad. Con la introducción de renovables, lo que ocurre es que hay muchas inframarginales. Y mientras que el mecanismo antes premiaba a las pocas centrales que eran capaces de reducir costes, ahora se da una situación con todas las renovables en la que la mayoría o gran parte del mix eléctrico tiene costes de operación nulos, lo cual lleva a que sus beneficios sean muy altos, ¿vale? ¿Qué ocurre en España? Pues lo que acabo de decir, que aproximadamente el 60% del mix eléctrico tiene coste de operación cero, ¿vale? Por ello, el mercado muchas veces se encuentra distorsionado en tanto que los costes de operación no se corresponden con el coste de la electricidad en sí. Muchas veces no son ninguna de las inframarginales, es decir, renovables, las que cierran el mercado. Normalmente son los ciclos combinados, que son los puntitos grises, o la hidráulica, que está en azul, que está controlada por pocos jugadores en el mercado. Entonces también de esta forma se producen distorsiones. Una vez visto cómo funciona el mercado marginalista, es decir, que hay vendedores y compradores, cada uno apuesta un precio y todos cobran al precio de casación, vamos a ver qué ocurrió con el tope del gas, por qué se implementó y cuáles han sido sus consecuencias. Como todos sabemos, a principios del año 2022 se produjo la crisis de la guerra de Ucrania, hubo una escalada de precios en el gas natural y como los ciclos combinados, que son los que cierran el mercado, tienen que comprar el gas natural ahora mucho más caro, ese incremento de precio lo trasladaron al mercado de la electricidad y como son los que cierran el mercado, todo el mundo acabó pagando ese precio. Aquí vemos los precios del mercado mayorista en distintos países durante el año 2022. Como consecuencia, en el mercado mayorista, si antes las tecnologías inframarginales recibían unos beneficios altos, una vez que sube el coste del gas natural, los ciclos combinados apuestan incluso más altos y las tecnologías inframarginales llegan a recibir beneficios que se llaman en Europa beneficios caídos del cielo. ¿Vale? Esto llevó a Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, a decir que el mercado eléctrico está roto y Bruselas debería permitir intervenirlo.
El mecanismo se impuso, se implementó el mecanismo llamado el tope del gas, pero que en realidad es una subvención a la compra de gas natural por parte de ciclos combinados. El objetivo del mecanismo era bajar el precio del mercado mayorista. Aquí podemos ver dos precios, el rojo sin tope del gas y el verde con tope del gas. Pero claro, este mecanismo suponía una intervención, como decía Teresa Rivera, y había ciertas preocupaciones en otros gobiernos y en la Comisión Europea. El primero era que precios bajos conllevarían una mayor demanda y una vez que se reajuste el mercado, esto llevaría de nuevo a tener mayores precios. ¿Vale? Una mayor demanda también con el mismo mix eléctrico conllevaría más ciclos combinados y por ello más emisiones de CO2. Ya en términos económicos, pues se establece una competencia desleal entre países porque hay ciertos países que tienen subvenciones a la compra de gas natural, mientras que otros no. Entonces, ciertos países pueden producir la energía eléctrica más barata que otros. Entonces, estarían como incentivando la compra de energía eléctrica en un país en concreto. Y ya motivos más políticos que serían que ciudadanos españoles estarían subvencionando la compra francesa de electricidad a través del tope del gas. Y por último, subvenciones al gas natural, un combustible fósil, ¿vale? En una época en la que estamos intentando transicionar a energías más limpias. En efecto, algunas de estas preocupaciones ocurrieron. En concreto, aumentó la demanda por la bajada de precios, aumentó la demanda por la interconexión con Francia. Aquí podemos ver la capacidad de interconexión y cómo está siempre a favor de Francia y congestionado, ¿vale? Aquí vemos los intercambios entre Francia y España durante todo 2022 y vemos que a partir de la línea discontinua, que es cuando se implementó el tope del gas, los saldos eran básicamente exportaciones a Francia, siempre. El argumento contrario, con el que se defendía el gobierno español y portugués, era que aunque esto fuese así, aunque se produjese un aumento de la demanda, no sería un efecto mayor, ya que la capacidad de interconexión con el resto de Europa era simplemente era menor, era ínfima, de hecho es un 1,3% de la capacidad instalada en España, ¿vale? Mientras que otros países, por ejemplo Francia, tiene un 7,5% de capacidad de interconexión y otros países europeos como Luxemburgo o Holanda, Austria tienen muchísimo más, ¿vale? Entonces esto convertía a la península ibérica en una isla energética, que era como se llamaba. Otra de las consecuencias fue evidentemente la bajada de precios en la factura eléctrica. Aquí estamos viendo la diferencia de precios en la factura eléctrica, no en el mercado mayorista, ya en la factura final. Vemos que la línea morada es la factura eléctrica sin tope del gas y con un precio menor, la línea amarilla, que sería la factura eléctrica con tope del gas. ¿Vale? En la figura de la derecha vemos la diferencia entre ambas. También lo que ocurrió fue que la mayor demanda, con un verano especialmente seco y sin viento, pues conllevó un aumento de la actividad de los ciclos combinados y por ello un aumento de las emisiones de CO2. Aquí vemos en la línea amarilla las emisiones de CO2 con tope del gas y la línea morada sin tope del gas. Y con tope del gas las emisiones son mayores. La generación de electricidad por parte de ciclos combinados. Todo esto, el mercado marginalista y la experiencia que tuvimos con el tope del gas llevó al gobierno español a hacer una propuesta de reforma del mercado eléctrico a la Comisión Europea. ¿Por qué se involucró el gobierno en estos precios? Bueno, pues porque en España tenemos un 60% de renovables y nuclear, con coste de operación casi cero, mientras que el mercado marginalista está subiendo este precio y conllevando distorsiones en el mercado. En el mercado y en la captación de precios. Luego el éxito del tope del gas y la acción ibérica con la reducción de precios y la maximización del welfare. En tercer lugar, que es que tradicionalmente, históricamente en España, ha habido muy pocos jugadores, ha sido un mercado oligopolístico, básicamente. Y por último,
una influencia política que estamos viendo ahora, una expansión de España a la política y al policy making europeo. Los argumentos que esgrimen en la propuesta es, uno, fallos del mercado, en el mercado marginalista, que son barreras para entrar. Esto quiere decir que no todo el mundo puede entrar al mercado fácilmente, que son ilíquidos, es decir, que hay muy pocos jugadores y se puede distorsionar la captación de precios fácilmente, y fallos de coordinación. Esto tiene que ver con una serie de aspectos económicos que conducen a que la electricidad sea inasequible e inestable. En segundo lugar, la volatilidad de precios, que pone en juego las inversiones renovables. Las inversiones renovables tienen una característica, que es que toda la inversión, todos los costes se concentran en el año cero, y una vez que se pagan, el beneficio de la inversión está un poco, se deja al libre albedrío, porque no tienes control sobre los costes. Y esto el mercado marginalista pues no lo favorece, porque el mercado marginalista tiene muchísima volatilidad y opera día a día, no opera a largo plazo. En un tercer punto es que el mercado a corto plazo no asegura la seguridad de suministro por ciertos motivos que se ponen en la propuesta. Uno de ellos, por ejemplo, es los precios tope implícitos. Y en cuarto lugar, es que la volatilidad daña la economía. Esto lo hemos visto con la inflación recientemente, que ha escalado en todos los países de Europa. Y esto viene en gran parte causado por la escalada de precios en los mercados de electricidad, en los mercados energéticos. Entonces, básicamente, resumiendo, los objetivos de la propuesta eran dos. Uno, reducir la volatilidad y que el mercado tuviese una visión a largo plazo para las inversiones que se están haciendo en tecnologías renovables. Y dos, atajar los problemas marginalistas, en el sentido de la volatilidad de precios, la inestabilidad, el hecho de que sea un mercado diario y no a largo plazo, ¿vale? Lo cual siempre perjudica las inversiones renovables y en general el precio de la electricidad, en última instancia, a la sociedad en su conjunto. Entonces la propuesta funciona, en términos generales, funcionaría de la siguiente forma. El mercado se dividiría en dos. Estarían las inframarginales, que estos serían básicamente renovables, y alguna otra tecnología como almacenamiento y tal, que tendrían un tratamiento especial, y recursos pico. Y otros serían los infladores de precio, que serían simplemente las tecnologías marginales. Aquí lo hemos llamado infladores de precio porque son al final los que marcan cómo de alto va a ser el precio, ¿vale? Simplemente por ese motivo. Las inframarginales entonces se regirían por una serie de contratos que se conocen como CFD, contratos por diferencia, mientras que los infladores de precio, las tecnologías marginales, seguirían compitiendo en el mercado marginal. Los contratos por diferencia serían contratos a largo plazo, dando por ello la estabilidad a las inversiones renovables que se venían pidiendo, a un precio fijo. Luego tendremos que indagar sobre lo que conlleva en sí los mecanismos y los contratos CFD. Y por último, en vez de dar contratos CFD a todo el mundo, como se garantiza ahora mismo en el mercado marginalista, es decir, todo el mundo tiene acceso, los contratos CFD habría una competición por acceder al contrato, ¿vale? Y aquí habría diversos sistemas de puntuación para hacer un mercado eficiente. Como he dicho, los contratos CFD son unos contratos que se llevan usando mucho tiempo en el mundo de las inversiones, pero que tienen que ser estudiados porque conllevan una serie de particularidades que podrían distorsionar o inducir a malas praxis. Pero en teoría esta es la propuesta en términos generales que hace el español. Y nada, aquí concluyo. Muchas gracias a todos. Para más preguntas, contacten con Fundación Renovable.